Voy a adorar con cántico nuevo. Voy a adorar de una forma profética a partir del día de hoy. Y que esa información que llega a su mente pueda transformar la manera en que usted se acerca a Dios. Y que hoy pueda hacerlo en espíritu y en verdad. Cuando uno puede adorar proféticamente, es porque está en Jesús. Él es el espíritu de la profecía. Cuando yo adoro proféticamente, es porque estoy en Jesús. Creo que todos aquí estamos en Él. Y de esa forma puedo adorar proféticamente a través de Jesús, que me permite llegar a la presencia del Padre, dándome a conocer la forma en que debe ser el adorado. O sea, que Jesús, el espíritu de la profecía, me enseña a adorar proféticamente porque Él sabe la forma en que a Dios le agrada que le adoren. Por eso el rey David adoraba de una forma profética a través del arca de la alianza, que era Jesucristo mismo allí manifestado, porque Él le enseñaba la forma en que se debe adorar a Dios. Y una de las primeras formas que David aprendió para adorar a Dios fue a través de la negación, porque Jesús le dijo a David: tienes que negarte a ti mismo para poder estar en la presencia del Padre y poder adorarle. La negación es la que nos permite adorarle a Él en espíritu y en verdad. Cuando una persona no se ha encaminado o no ha logrado negarse a sí misma, no puede adorar a Dios de una forma profética, posiblemente de una forma aprendida, pero no de una forma espontánea, donde está el Espíritu de Dios y hay libertad. Si no hay negación, no se puede adorar. Y no solamente se adora al Padre a través de cantos, le enseñó Jesús a David, le estaba enseñando que era a través de toda una vida. Es la única forma de adorarle a Él. Porque cuando entendemos que Él lo llena todo, podemos adorarle en libertad. Pero si nosotros consideramos todavía que somos importantes, que somos alguien delante de Él, no se le puede adorar. Que es el Hijo del Hombre para que de Él tengas memoria. Si yo llego creyendo que soy algo delante de Él, no le puedo adorar. Yo tengo que llegar delante de Él como llegó Jesucristo, en negación, haciendo la voluntad del Padre. Algunas personas les es difícil adorar y tienen como respuesta a esa dificultad distracciones que llegan a la mente. Es que yo me distraigo cuando voy a adorar a Dios. No es que se esté distrayendo, es que no se ha negado y todavía usted cree que es importante. Y no podemos adorar a Dios diciendo que Él lo llena todo, pero que yo también soy alguien. Tenemos que adorarlo a Él diciéndole que Él es absolutamente todo y que nosotros no somos nada. No es una distracción en la mente. No es que a usted lo distraen otras personas. No es que no conoce una declaración profética para manifestarla. No es eso. Eso es una mentira del diablo. En realidad es la falta de negación a sí mismo y todavía creer que se es importante para adorarle a Él. Nuestra vida es una forma de adoración al Padre también. Todo lo que hacemos. Personas que ceden al pecado es porque todavía creen que Dios no es indispensable para la vida, lo cual es orgullo. El creer que Dios no es indispensable no me lleva a mí a entender que Él se merece toda la gloria y toda la honra por lo que yo hago, y lo que yo hago lo puedo hacer solamente si Él me puede ayudar. Y las personas ceden al pecado porque se independizan de Dios, lo cual es un orgullo. Pero no es que
yo tengo tentaciones y me es difícil y tengo pruebas y tengo malas relaciones a mi alrededor y tengo problemas y por eso yo cedo al pecado. No, usted cede al pecado porque está haciendo una declaración de independencia de él. Cuando usted está en pecado, siente que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Por eso hace lo que usted quiere. Pero si usted sabe que debe vivir en santidad, separado para Dios, como sacrificio vivo delante de Él, usted no le va a fallar a Dios, porque sabe que tiene a alguien a quien rendirle cuentas. Así que el que practica el pecado, el que cede al pecado, se independizó de Dios y siente que no tiene que darle cuentas a Él por las acciones que tiene. Pero los que no ceden al pecado saben que hay un Dios que tiene sus ojos puestos sobre nosotros y que no podemos fallarle, porque un día le tenemos que rendir cuentas. No es que lleva muy poco tiempo de conocer a Dios y todavía no puede cambiar. No es que lleva mucho tiempo y ya sabe usted que hay cosas que puede hacer que a Dios le agradan y otras que a usted también le gustan. No es que no puede adorar porque se distrae, las personas, los sonidos, la adoración. No es nada de eso. Es la falta de negación y el creer que se puede ser independiente de Dios. Esa es la raíz del asunto. Ya la mente trata de procesar la información de otra manera para poder decirle al alma, estamos de acuerdo. Pero en la vida del Espíritu, esa es la realidad. Así que cuando usted esté adorando a Dios y sienta distracción, lo distraen los sonidos, diga, no, todavía no me he negado, queda todavía mucho de este hombre vivo. O cuando ceda el pecado, diga, yo ya creo que a Dios no lo necesito. Esa es la realidad. Y creo que esa realidad expone una verdad. Y conoceréis la verdad. Dígale al del lado, y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hará libres. Esta es la realidad que expone la verdad, pero la verdad. Así que siéntase el día de hoy alegre de conocer esta verdad que lo va a hacer libre para poder adorar. Pastor, yo quiero adorar a Dios, pero que nadie me distraiga. Muy difícil, hermano. Tenemos sonidos instrumentales, tenemos vidas de personas como instrumentos, tenemos hermanos que adoran de una forma particular porque Dios les ha dado un diseño y una forma de adorar. Tenemos personas que no quieren adorar y causan distracción. ¿Qué hacemos para que usted pueda adorar, hermano? No lo podemos encerrar en un cuarto y en una habitación a prueba de sonido y allí decirle adore a Dios. Porque si usted no puede adorar aquí, imagínese allá afuera en la escuela, en el trabajo, en medio del pecado. Usted tiene que aprender a adorar. Si se distrae aquí en la congregación para adorar, entonces ¿qué le está quedando cuando sale de este lugar para adorar allá afuera? Usted tiene que aprender a enfrentar todo esto a través de la negación, hermano, de tal manera que usted se sumerge como David en la danza extravagante. Usted se despoja de todo y no importa que Mical esté en la ventana, no importa lo que diga la gente, usted está adorando a Dios en libertad y eso nadie lo va a poder impedir. Pero puedo adorar cuando me he negado, puedo dejar el pecado cuando sé que sin Dios no puedo lograr nada. Pero es que el niño del lado está muy inquieto, pastor. Es que, no sé, la persona que está atrás. Olvídese de eso, hermano. Usted se negó. Usted ya no siente en alma. Usted está en el espíritu y está adorando. Hermano, imagínese si usted anhela tener visiones de parte de Dios y las visiones es cuando usted está despierto. ¿Se imagina usted una visión allí en medio de su trabajo y decirle a la compañía, puede apagar las máquinas, pueden guardar silencio, todos se pueden ir para el lunch, voy a tener una visión? Una visión en medio, hermano, de la gente, en medio de las circunstancias. Usted tiene visiones, wow, Dios se está revelando, Dios, y vuelve a este mundo, hermano. Pero la mente procesó una información conforme al deseo del alma. Pero hoy el Espíritu nos ha traído una realidad que nos muestra una verdad y nos hace libres. Dígale a 2 o 3, se quedó sin excusas.
Hermano, usted no conoce la verdad y Dios puede tener misericordia, pero ahora conociendo la verdad no va a poder tener excusas, porque ahora sí Dios lo juzga, porque tiene conocimiento de ella. Ya se quedó sin excusas. Ya usted está adorando y no puedo, estoy pensando, ¿y a qué hora salimos? ¿Y qué vamos a hacer por la tarde? ¿Y qué quedó? No me he negado a mí mismo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con el espíritu le sirvo a Él, pero con la mente le sirvo a este cuerpo. Lo que quiero hacer no hago, y queda como Pablo. ¿Ya se negó a sí mismo? ¿Sí? ¿Ya no es independiente de Dios? Hoy va a ser una delicia traer esta palabra, hermano. Qué bendición. Dice, yo me alegré con los que me decían, con los que se negaron, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, los que dependen de Dios, a la casa de Jehová iremos. Estamos hablando acerca del tabernáculo de David. Y yo sé que usted no se va a engañar a sí mismo. Y creo que durante este tiempo ha logrado experimentar lo que es una transformación y el trascender en la adoración a Dios. Y si algunos ya lo habían logrado, le están colocando conocimiento, un fundamento a lo que estaban experimentando con libertad y no sabían de dónde provenía, pero lo estaban haciendo. Y eso hemos aprendido acerca del tabernáculo de David. Usted no se engaña a sí mismo. Si no ha sentido esa transformación, si no ha logrado trascenderlo, dígale al Señor, me arrepiento y quiero poder experimentar lo que la iglesia de hoy tiene que vivir. El tabernáculo de David era una tienda, al igual que lo era el tabernáculo de Moisés, para servir como un lugar de adoración. Sabemos que el tabernáculo de Moisés permaneció en Silo con todos los artículos mobiliarios que se habían preparado para que estuvieran allí, excepto el arca de la alianza, que fue recuperada por el rey David después de 20 años. No tenía ningún otro mueble el arca de David, solamente el arca ¿de qué? De la alianza. Era una tienda donde el arca de la alianza estaba expuesta a las personas. No era como en el tabernáculo de Moisés, que era el lugar santo y el lugar santísimo, y habían unas cortinas, y si el sumo sacerdote lograba hacer las cosas bien, podía entrar allí para presentar una expiación por el perdón de los pecados de la nación. O sea, este tabernáculo de David estaba exponiendo el arca de la alianza. El tabernáculo de Moisés estaba escondido o estaba alojado detrás de unas cortinas, y solamente un sumo sacerdote podía estar allí. Lo que significa que el tabernáculo de David le permitía a las personas tener una adoración continua durante 24 horas al día delante del arca de la alianza, delante del arca del pacto. En el arca de Moisés solamente era un sumo sacerdote. En el arca, en la tienda de David, tabernáculo de David, la arca de la alianza estaba expuesta todo el tiempo para que las personas pudieran adorarle a él. Acompáñame a Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. El tabernáculo de Moisés en Silo, monte Gabaón. El tabernáculo de David se levantó en el monte Sión. David mandó construir varias casas para él en la ciudad de David. Preparó un lugar para el cofre de Dios y levantó una carpa para el cofre. ¿En dónde estaba haciendo todo esto? En Jerusalén. En Jerusalén Jesús fue arrestado. En Jerusalén Jesús fue enjuiciado. En Jerusalén Jesús murió. En Jerusalén Jesús resucitó. En Jerusalén Él se manifestó después de la resurrección a muchas personas. En Jerusalén Él ascendió a los cielos y un día volverá a poner sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Y a dónde llevó David el arca de la alianza, que representa a Jesucristo? David sabía lo que le gustaba a Jesús, y a Jesús le gustaba Jerusalén. Usted sabe el día de hoy qué le gusta a Dios. Yo quiero cambiar no es suficiente. Usted debería de decir qué es lo que le gusta a Dios, qué es lo que quiere Dios hacer con mi vida. ¿Por qué David llevó el arca de la alianza para construirle un tabernáculo a Jerusalén? Porque Jerusalén es conocido
Vamos, iglesia. Jerusalén es conocido, y en Belén, casa de pan. Así que David llevó el arca de la alianza, llevó a Jesús a donde él le gustaba. El arca de la alianza es el pan de vida que descendió del cielo. Y al arca le hicieron una tienda, un tabernáculo de David. Jerusalén como el arca, como la tienda, Jerusalén como la tienda, y el arca de la alianza como el pan. Por eso se llama Jerusalén, casa de pan. Y David, sin saber o sin haber visto el juicio de Jesús, la resurrección de Jesús, la forma en que Él se manifestó, Él sabía lo que a Él le gustaba. ¿Usted hoy puede saber qué a Él le gusta? A Él le gusta Jerusalén. Vaya conmigo a Juan capítulo 6, versículos 51 al 58, en la Reina Valera 1960. ¿Yo soy qué? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo la daré por vida, por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús mismo, y no entendían. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no teméis vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y vuelve a repetir lo que dice en el inicio: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, el tiempo de Moisés, tabernáculo de Moisés, y murieron. Ahora en el tabernáculo de David, el que come este pan vivirá eternamente. Así que David llevó el pan a la casa de pan. El tabernáculo de David tenía la alianza. Esta tienda se instituyó un orden de adoración que no se parecía en nada a lo que le hubiera precedido anteriormente. De la tribu de Leví, ahora bien, ya la tribu de Leví no continuó porque el velo se rasgó cuando Jesucristo murió. Pero en ese tiempo David, a quienes tenía, eran los levitas, a los sacerdotes, que eran ¿qué? Miles de cantores que ministraban de día y de noche al Señor 24 horas al día durante 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué David va a buscar el arca después de 20 años de haberla tenido olvidada? ¿Por qué David la trae a través de sacrificios, un arrepentimiento? En la primera ocasión no lo hizo de la forma correcta, pero en la segunda ocasión lo hace con sacrificio, lo hace de una forma extravagante y le instituye en Jerusalén, el lugar que le gusta a Jesús, ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué David hace todo esto? Si ya había ganado las batallas, ya había sido ungido como rey, ya había derrotado a los enemigos, ya estaba gobernando, ya tenía soldados, tenía todos los recursos. Porque David aprendió una lección, que con la presencia de Dios viene la transformación. Yo me voy a meter, hermano, así como el cirujano que abre y comienza a meter la mano por allá. ¿Y dónde está lo que hace daño? ¿Dónde está lo que le está lastimando? Y le metemos la mano. Personas que todavía no tienen una transformación en su vida, cuando esta palabra llega a ellos, es porque no tienen la presencia. Porque la iglesia al día de hoy se tiene que dar la pausa para esperar que alguien cambie cuando recibe esta palabra.
Eso lo tienen a través de una falsa religión. Le llaman indulgencias. Entonces las personas llegan a Cristo y no se niegan a sí mismos, se hacen independientes de Dios porque no se niegan a sí mismos porque todavía no pueden adorar, y se hacen independientes de Dios porque todavía practican el pecado, y hay que darle una indulgencia. Y paga una indulgencia. A la próxima va a cambiar, a la próxima va a ser diferente. Cuando debería toda la iglesia de llegar a Cristo y negarse a sí misma y adorarle en espíritu y en verdad, y no volver a participar del pecado ni una vida vieja y pasada, porque Él lo es todo y lo llena todo. Pero parece que hay una permisividad el día de hoy. Es que yo llevo solamente un día de conocer a Dios. Yo solamente llevo un mes de congregarme. Yo no puedo ser como el hermano que lleva una eternidad en Dios. Yo no puedo ser como él. No hay ningún problema. Pero si ese día viene Cristo, ¿quién se va y quién se queda? No, es que me tienen que tener paciencia. Yo voy a ir poco a poco. Yo voy a ir creciendo poco a poco. ¿Y si en ese poco a poco Cristo regresa? ¿O si en ese poco a poco pierde la vida? O sea, se dio una permisividad y una indulgencia para que las personas buscaran hoy de Dios de una forma impresionante, que no está establecida por la palabra, porque todo el que se llega delante de Él se tiene que negar. Es más, hasta el que está de mirón tiene que llevarse la cruz. Simón venía de Etiopía a presentar sacrificios a Jerusalén, y estaba ahí parado, y un soldado romano, las piedras hablaron, le dijeron: usted lleve la cruz de Jesús. No, yo no, la lleva o se muere. O sea que hasta de mirón, si usted vino hoy de mirón, la cruz se la tiene que llevar, y si no se la lleva, va a morir en sus delitos y pecados. Pero ¿dónde está la permisividad y la indulgencia para que alguien tome su tiempo para cambiar? Ahora bien, la misericordia de Dios la distorsionaron y la cambiaron por indulgencias. Misericordia, yo sé que Dios tiene misericordia del que quiere, pero la misericordia la están cambiando por indulgencias. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que no ha permitido que la iglesia pueda nuevamente experimentar el tabernáculo restaurado de David. La falta de compromiso para con Dios, la falta de responsabilidad, la permisividad que muchos se tienen, las indulgencias. Y tiene que haber alguien que se levante para que diga esto, porque usted sabe que el que tiene ligada el alma con el corazón, cuando alguien está en pecado y usted le trae una palabra de Dios para que se arrepienta, le dice: no sea tan duro, no sea tan cruel, dele tiempo, que acabó de llegar. Mire, él acabó de llegar, está muy bien, pero el que le llegó no acabó de llegar. Es el alfa y la omega, es el rey de reyes y señor de señores. ¿Cómo le va a pedir a Dios: deme tiempo, deme espacio? Usted se imagina, Jesús viene a nuestras vidas, y cuando viene para que nosotros estemos en Él. O sea, viene a abrigarnos bajo su sombra, bajo su abrigo. Y uno le diga: no me sofoque tanto, deme un espacio, no me sofoque, usted está encima de mí, quítese, deme un espacio. Eso no es posible, pero eso es lo que la iglesia está haciendo el día de hoy. Seguimos metiendo la mano para ver dónde encontramos y desarraigamos. No es paciencia, es desobediencia, es falta de negación, es falta de compromiso para con Dios. Le hago una pregunta. Cuando Dios viene a su vida a través de Jesucristo para perdonarle sus pecados, ¿lo perdona cuota a cuota? Cristo le dice: hoy le voy a dar 10% del perdón de sus pecados. Mañana vuelvo y le doy otro 5%. Ahí poquito a poquito yo lo voy perdonando. Ahí poquito a poquito yo le voy a dar acceso al reino de Dios. No, Él dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia, que los pecados son echados en el fondo del mar y que Él nunca más los trae a memoria.
Él no viene a perdonarnos de a poquitos, porque usted le tolera el pecado a la gente. Porque ahí poquito a poquito va. No, hoy se muere y resucita juntamente con Él. Yo no sé usted a qué congregación iba antes de llegar a esta. Yo no sé de qué trasfondo religioso podrá venir usted, pero yo le voy a enseñar algo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué usted se ha dado tanta permisividad? ¿Por qué todavía sigue viviendo de indulgencias? ¿Por qué usted escucha a aquellos que tienen el alma y el corazón todavía ligados y rechaza a los que tienen la vida del Espíritu? La paga del pecado es muerte. Y mientras usted se va arrepintiendo, poco a poco está en pecado, y la paga del pecado es la muerte. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Joven, vaya, pregúntele a algunos adultos que no se arrepintieron y no le entregaron su vida a Dios a tiempo. Pregúntele a ellos cómo les gustaría tener la edad que usted tiene para poderse arrepentir, porque todos esos años sin Cristo los vivieron en amargura, sin contentamiento. Pastor, pero es que usted sabe que los jóvenes quieren probar de todo, los jóvenes quieren experimentar diferentes culturas, los jóvenes quieren viajar por el mundo, conocer diferentes personas, los jóvenes están en una etapa de descubrimiento y de conocimiento. ¿Y por qué no quieren experimentar a Cristo? ¿Por qué no quieren experimentar el Espíritu Santo? ¿Por qué no quieren experimentar una vida en pureza, en santidad, en obediencia ni adoración? Quieren experimentar lo malo, pero no quieren experimentar lo bueno. Mentiras del diablo. Usted sabe, hermano, que poquito a poco, con indulgencias y con permisividad, no se llega al reino de Dios. No se engaña a usted mismo. No se vista que no va. Porque la palabra de Dios lo enseña. Él viene por una esposa sin mancha y sin arruga. Eso dice su palabra. Yo no sé si usted está aquí algunos años con la idea de la indulgencia, con la idea de la permisividad. Pero si sigue con ese tipo de mentalidad, la presencia de Dios no ha llegado a su vida, no tiene el arca, porque no hay una transformación. Dios todo lo que toca lo cambia y lo transforma. Dios nada de lo que toca lo deja igual. Le hace Génesis capítulo 1 cuando la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios llegó a través de su Espíritu Santo y de la voz creadora y cambió el caos en el reposo. Dios todo lo que toca lo cambia y lo transforma. Así que ya vamos aprendiendo cuando hay personas que dicen: es que yo no siento la presencia de Dios. No, es que usted está todavía en indulgencias. Usted todavía está ahí poco a poco. Así que David entendió que a Jesús le gustaba ¿qué? Jerusalén. Y se lo llevó a la casa del pan. ¿Qué trajo esto como resultado a la vida de David? Experimentó el favor y las bendiciones de Dios en una forma sobrenatural, exagerada. Experimentó las victorias militares, experimentó prosperidad, experimentó en un avivamiento espiritual. Todo esto por traer la presencia de Dios a su vida. Trajo beneficios a la vida de él. Primera de Crónicas. David le entregó todo esto ¿qué? Junto con el oro y la plata de las naciones que había conquistado: Edom, Moab, Amón, Filistea. O sea, Dios le entregó a usted una familia y usted se la entregó a Dios. Cuando digo familias, un hombre y una mujer que se casaron. Dios le entregó una familia. ¿Usted se la devolvió a Dios? Dios le entregó los hijos. ¿Usted se los entregó a Dios? Dios le dio la sabiduría para que pudiera terminar sus estudios. ¿Le entregó el título a Dios? Dios le dio el conocimiento, la creatividad para poder tener una compañía, tener un buen empleo. ¿Usted se lo entregó a Dios? Dios le dio un llamado. Usted se lo está entregando a Él, porque David tuvo victoria tras victoria, pero todos los recursos que él tomó por las bendiciones que Dios le había dado, no se quedó con ellas, se las devolvió a Él. Es más, Dios nos dio esta vida. ¿Usted ya se la devolvió a Él o se quedó con ella? ¿Ya se la devolvió? Porque hay que entregarle nuevamente a Dios lo que Él nos ha dado a nosotros. Y cuando salga de este lugar, ¿se la va a devolver o solo se la entrega aquí? Nosotros entregamos nuestra vida como una ofrenda, como un olor agradable delante de Dios. Y cuando usted la entrega, no se la puede pedir de regreso. Si se la dio,
se la dio. Pero continuemos leyendo todas las victorias. Abisaí, jefe de los 30 mejores soldados de David, mató a 18,000 edomitas en las vallas de Saf. Un solo hombre, hermano, era el jefe del ejército, con sus demás soldados, no fue uno solo, pero el título se lo dieron a él. Luego puso guardias en toda la tierra de Edom, y así los edomitas reconocieron a David. Dios seguía dándole victorias a David. Y como el rey de los israelitas, David siempre fue bueno y justo con ellos. Cuando se restablece la verdadera adoración, la sociedad se transforma y la nación prospera. Cuando se tiene la presencia de Dios dentro de la casa se transforma y esa casa también prospera. Por esto David era un hombre conforme al corazón de Dios. David pertenecía al linaje de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Dios ve el corazón y los pensamientos detrás de las acciones de las personas. Por ejemplo, Saúl usurpó el lugar que le correspondía a los sacerdotes. Saúl sacrificó con impaciencia, pero David sacrificaba de una forma meticulosa, con esmero, con diligencia, con empeño, con desvelo, con interés, con atención, con apasionamiento. Por eso David prosperaba en todo lo que hacía. Algunos dirán, pastor, yo he hecho todo lo anterior y he prosperado, pero no en la magnitud que David lo logró. Y usted tiene que entender que Dios prospera su vida para que la magnitud se vea en generaciones. Allí es donde muchos no logran hacer clic, porque la presencia no está transformando su forma de pensar. Hermano, recuerde usted que los pioneros, los que abren la brecha, a esos son los que les va bien. ¿Amén? No. ¿Qué le pasa al pionero? Lo acaban. Son los settlers, ¿así se llama? Settlers, los que residen ahí, settlers. Los que se establecen ahí son los que reciben el beneficio. Somos los pioneros, hermano. Nos estamos muriendo y negando por esta presencia de Dios para que una segunda generación venga a residir en el sacrificio de Cristo y prospere, y una tercera generación, y una cuarta generación, y una quinta, y una sexta, hasta llegar a una generación número 1000. Nosotros sabemos para dónde vamos, hermano. Dios nos sacó de la escasez, de la pobreza, de la muerte espiritual. Dios nos sacó de necesidades, de dolor. Dios nos sacó de lugares muy feos. Dios nos sacó de lugares muy feos a nosotros. Y usted ve lo que Dios ha hecho el día de hoy con su vida. Es algo impresionante. De donde viene hasta donde lo ha traído. Cómo Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy. Así que la obra que Dios le permitió a Moisés realizar y luego tomó David del arca de la alianza, está hablando acerca de la obra redentora o de la obra futura de Jesucristo. Algunos esperan que Jesús esté solamente en los 4 evangelios o en el Nuevo Testamento. ¿Por qué el tabernáculo de Moisés era diferente al tabernáculo de David? Porque el tabernáculo de David fomentaba la intimidad y el encuentro cara a cara con Dios. El de Moisés estaba dividido por ciertos espacios y solamente un sacerdote representaba a todo el pueblo. Pero David estaba enseñando que las personas se podían acercar a él por la fe y no por las obras. ¿Qué hizo el tabernáculo de David? Eliminar la forma legalista de alcanzar a Dios. Y permítame hacer una pausa. No escuche más a aquellas personas que dicen que usted es religioso legalista porque no está en pecado. Porque parece ser que para que usted no lo llamen el día de hoy legalista o religioso, usted tiene que estar en pecado. Y si usted se niega al pecado, le van a decir, usted ya es muy legalista, usted ya es muy religioso. En lugar de decir, usted vive en obediencia, usted está apartado y separado para Dios. Entonces tenga mucho cuidado que si hay un legalismo, yo sé que es real, existe, pero las personas lo han distorsionado para señalar a aquellos que quieren obedecer a Dios. O sea, si usted obedece mucho a Dios el día de hoy, ¿lo llama
legalista, queriéndolo mezclar con ese legalismo de mandamientos de hombres, de formas y de costumbres de hombres, de tradiciones de hombres. ¿Qué hace David? Está tremendo esto, hermano, porque a mí todavía me queda en la cabeza el asunto de que hablo muy bien de David, pero cuando tengo que hablar de... ¿Se acuerda? ¿Qué? O sea, es una maravilla David, y cuando llego a... ¿Qué pasó? Que se quedó en el tiempo de la batalla en el palacio, que miró por la ventana a la mujer de Urías hitita, Betsabé, la mandó a llamar, durmió con ella, adulteró, la dejó en embarazo, luego mandó a llamar al muchacho, a Urías. Hombre, tenga libertad, váyase a dormir con su esposa, empáquele ese niño, empáquele ese a Urías. Y Urías dijo, no, eso no está permitido por la ley, no se puede en tiempo de batalla. No, entonces vamos a tener que mandar a Urías al campo de batalla donde está lo más difícil y que se muera. O sea, estamos hablando de David, cosas impresionantes. Pero cuando llegamos a ese pedacito del adulterio quedamos como que, tan bien que iba David. Pero entendemos que David no podía ser un rey perfecto, porque el único perfecto era Dios. Pero ese capítulo sí le deja a uno un poquito como de, ¿cómo hacemos aquí? De la forma que David había aprendido, de lo que sembró recogió. ¿Recuerda usted que había una mujer adúltera? La encontraron en adulterio, en el mismo acto la descubrieron y se la llevaron a Jesús para apedrearla. ¿Y qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno, vete. Ahorita le dijo, no te condeno, pero le dijo, vete y no peques más. Pero como David tenía el arca de la alianza, David tenía a Jesucristo, David vio en él lo que él hizo con la mujer adúltera, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David dijo, Señor, perdona mi pecado. Así como él se lo perdonó a la mujer adúltera, así David se acercó. David no conocía los detalles, que era una mujer sorprendida en adulterio y la llevaron delante de él para que Jesús la perdonara. No, él no conocía los detalles, pero era conforme al corazón de Dios. Y él sabía que Dios una falta como esa la podía perdonar. Entonces él se acercó al arca, le dijo, Señor, perdóname. Y Dios lo perdonó. Y David nunca más pecó. Ese es el pecado de David. Y David nunca más pecó. ¿Por qué? Porque por el adulterio y el asesinato que él cometió tenía que ser apedreado según lo que la ley establecía. Y David no fue apedreado. Algunos dirían, ¿porque era el rey? No, Saúl era el rey y el profeta Samuel tomó cartas en el asunto. Entonces David no murió como debería haber muerto, porque David estaba enfrente del arca de la alianza y conocía el corazón de Dios. Y tuvo un arrepentimiento sincero, donde entendió que si Dios le perdonaba esa, que nunca más la iba a cometer, que nunca más la iba a hacer. Qué impresionante es tener la presencia de Dios para poder tener la revelación de lo que hay en su corazón y no actuar conforme a mandamientos de hombres, sino poder acercarnos a los mandamientos de Dios, conocer los juicios de Dios, pero también conocer ese corazón de misericordia. Yo pensé que usted iba a decir gloria a Dios. Así que David se apoyó en esa revelación para poder tener perdón. David se apoyó en esa revelación y experimentó el amor ilimitado de Dios. Todo porque tenía el arca de la presencia. Nosotros estamos delante del Cordero que fue sacrificado y el que está sentado en el trono. Todo lo que Dios nos habla acerca de la vida de David, lo que el Espíritu Santo permitió que se escribiera de él, es para nuestras vidas, habla nuestras vidas. El día de hoy no vamos a tener más indulgencia ni más permisividad, porque nadie conoce el día del Señor, nadie lo conoce, nadie sabe cuándo Dios va a aparecer. De repente, hermano, como en una nube, como ladrón en la noche, aparecerá de repente. No que él sea un ladrón, pero así de una forma que no advierte.
Y nosotros no vamos a vivir más de permisividad ni indulgencia. Nosotros no vamos a hablarle a las personas conforme a su alma, vamos a hablarles conforme al Espíritu. ¿Qué significa eso? Que usted se va a eliminar, que usted va a sacar sus opiniones, sus ideas, su concepto, y usted va a hablar solamente lo que la palabra de Dios dice. Y va a hablar conforme al Espíritu. No, es que yo entiendo, usted es nuevo, lleva un mes, lleva un año, lleva 3 años, yo entiendo que usted... No, yo entiendo no, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Así lleve un día, un mes o 3 años. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No, es que yo tengo esta área ahí, pastor, y me ha sido tan difícil cambiar. No es posible. Porque si Dios tuvo un encuentro, usted tuvo un encuentro con Dios, todo lo que Él toca lo transforma y lo cambia.